Bueno, como les decía, vamos a dar inicio al último momento, al último espacio de conversatorio organizado por la Región 1. Recordamos que hemos estado desde el inicio de la pandemia organizando no solamente en la Región 1, sino con compañeros supervisores y supervisoras varios encuentros con el carácter de pensarlo en la lógica de la capacitación, la lógica de compartir experiencias, en la lógica de ver cómo encaramos juntos este escenario terriblemente novedoso que nos ha tocado atravesar, y en el camino nos hemos dado cuenta de que literalmente hemos podido dar algunas respuestas a esta situación, y por eso queríamos cerrar hoy, en noviembre ya, habida cuenta de algunas novedades que se vienen en torno a la posible vuelta a la escuela, un poco con el relato de algunas experiencias, algunos modos de encarar la escena del ASPO en la educación física en nuestra región puntualmente. Entonces, qué mejor idea que poder compartir de la voz de los actores, de la voz de los profesores y profesoras que están en territorio, que están en el campo, esas experiencias. Convocamos, muchas escuelas querían estar, pero nos parecía que para la primera experiencia tendríamos que restringir un poco la participación a alguna de ellas, así que acordamos entre todos los jefes de departamento que vamos con las experiencias que hoy se van a presentar, del Liceo 4, del Comercio 34, del Comercio 2, y una experiencia también que pone en valor algunas prácticas que son cada vez más requeridas, como por ejemplo la investigación docente a partir de las prácticas concretas de educación física. Por eso hoy tenemos también al final una mirada sobre una de las cuestiones que a nosotros nos lleva tiempo, nos lleva mucha energía, ganas, pasión y demás, que son los deportes escolares a través de los juegos preescolares masivos, de la mano del licenciado Guillermo Ger. Bien, para dar inicio a esta secuencia, encuadro mínimamente. La idea es que escuchemos a las experiencias de los docentes y las docentes, y después, al final del ciclo de relatos, poder hacer las preguntas. Si somos pocos, como vemos que por ahí estamos cerca de los 30 y demás, no va a hacer falta que vayamos al chat, sino directamente abrimos el micrófono y hacemos la pregunta a la experiencia que tengamos ganas de indagar y de preguntar y demás. Recordemos que es básicamente un espacio de compartir, de poder indagarnos sobre las prácticas y demás. No es un espacio para cerrar ni sentenciar ningún saber, ningún conocimiento construido, sino al contrario, habilitar las futuras escenas de construcción de conocimiento que seguramente se están dando en lo cotidiano. La primera en abrir el ruedo es Adriana Silver. Ella es licenciada en Educación Física, docente de nivel medio, docente del Instituto Universitario Inca, coordinadora de los torneos masivos en la parte de básquet masculino, la hemos visto también en otros escenarios, y el tema que va a tratar hoy es los trastornos de las conductas alimentarias desde la mirada de la educación física escolar. Un proyecto de articulación entre el Liceo 4, el Liceo 2, la Escuela Normal Superior número 9, la Escuela Técnica 11 y el Comercio 5, si no me olvido de ninguna escuela. Pero eso es algo interesantísimo lo que plantea el equipo del Liceo 4, porque literalmente da respuestas a estas posibilidades de pensar la región en contacto con otras regiones y la idea de territorialidad. Así que nos parece alucinante porque es algo interesante a potenciar. Adriana, te dejo la voz para vos. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias a la región por convocarme, Paul en especial, y bueno, y a todos los docentes colegas que están hoy acá escuchando, que se sumaron a esta propuesta. Como bien decías, te voy a compartir pantalla. Les pido si me dicen si se ve bien. ¿Se ve? Todavía no, pero tarda. Démosle tiempo. Intentá, si no, nuevamente. Yo estoy viendo y aparece bien. Si no, pruebo de nuevo. ¿No? Hasta ahora no. ¿Querés que intente yo? Espera que pruebo de vuelta. Qué raro, porque habíamos probado y sí, eso suele pasar, ¿viste? Se ha producido un error mientras compartía la pantalla. Me dice, bueno, pruebo de vuelta, a ver. Y si no, te dejo a vos.
¿Ahora? ¿Sí? Perfecto. Bueno, como bien decía Paul, yo trabajo en el Liceo 4, en el Liceo 2, en el Normal 9, la Técnica 11, ¿cuál me olvidó? El Vieites y el Normal 4, que no participaron en este proyecto, pero bueno, para que sepan dónde me desempeño. Este trabajo se llama Los trastornos de la conducta alimentaria desde la mirada de la educación física y fue un proyecto que yo estoy presentando aleatoriamente, de casualidad, digamos, porque es un proyecto integrado que hicimos con María Carola Abril, con Sabrina Blanco, con Marianela Danese, que están hoy acá en la sala, y en equipo, todas juntas. Las escuelas, como decía Paul, que participaron, son estas que figuran ahí, el Liceo 4, el 2, la Técnica 11, el Comercio 5 y el Normal 9. En algunos casos, tanto varones como mujeres, ¿sí? Donde dice ahí el año solito, y en el caso de las otras dos escuelas, el Liceo 2 y la Técnica 11, solamente las mujeres. Siempre el ciclo superior, cuarto y quinto año. ¿Cómo surge este proyecto? A mí, en lo personal, es un tema siempre los trastornos de alimentación que me interpelaron. Yo hice mi tesis de graduación como licenciada en trastornos de alimentación y bueno, es una temática que trabajo sistemáticamente, o sea, no solamente en este contexto con mis alumnas, pero en particular lo que surgió durante esta cuarentena, que me llamó a mí la atención y me sirvió como disparador, fue estos titulares que empecé a observar, ¿sí? El aumento de los casos de la obesidad y de trastornos de alimentación, sobre todo en poblaciones adolescentes, ¿sí? Ahí saqué algunos titulares. Me llamó mucho la atención esto y después vamos a ir viendo en las noticias esto que dice Clarín, buena vida, y el título de anorexia y bulimia, ¿no? Buena vida. Y abajo también ese que dice bullying alimenticio en cuarentena, que esto se dio en las redes también, entre los mismos alumnos, algunos informes también estuve observando. Y lo que me terminó de despertar, digamos, fue esta noticia que ustedes habrán visto en algún momento como la tapa de cara, ¿no? Dice, la hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size. O sea, no tiene nombre, es la hija de Máxima, no es ella, y es una gordita feliz, podríamos decir, digamos, a mí me lleva a pensar eso. Hubo muchas, si recuerdan o estuvieron siguiendo alguna noticia en relación a este tema, muchos comentarios de esto, muchos programas, gente que se opuso a esto, que lo criticó. Y también, ¿no? Busqué alguna revista más, alguna tapa de más que dice, cuerpo de playa. ¿Tenemos que tener un cuerpo especial para ir a la playa? ¿O un cuerpo ideal a cualquier edad? ¿Estamos obligados a tener una figura estupenda? Bueno, algunas otras palabras que dice ahí que en este espacio no las voy a usar. Pero con todo esto fue que surgió la idea mía y se las propuse a mis compañeras. ¿Qué sabemos de los trastornos de alimentación? Que son una alteración psicológica en los adolescentes, es un serio problema hoy de salud pública, junto a la obesidad, ¿sí? Se habla de que cuando terminemos esta pandemia de coronavirus, vamos a tener otra pandemia, que es la de obesidad. Entonces no vamos a hablar de pandemia, vamos a hablar de sindemia por el aumento de la obesidad. ¿Por qué en los adolescentes? Porque es el momento de mayor cambios biológicos, psicológicos, es el momento en donde donde se ven más noticias en donde tenemos que rendir culto a la belleza, ¿sí? Ahí está muy en boga el tema de tratar los estereotipos de belleza y de qué manera los medios de comunicación influyen, sobre todo en los adolescentes que están formando su mentalidad, su factor psicológico. ¿Y por qué en tiempos de coronavirus? Porque como decíamos antes, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos obliga a quedarnos en casa, no nos obliga a ser sedentarios, pero estimula el sedentarismo de alguna manera, porque nos prohíbe salir a hacer nuestras actividades comunes, lleva a los aumentos de obesidad y también de trastornos de alimentación. Yo me imaginaba a los adolescentes en sus casas, conviviendo, encerradas todo el día con sus familias, ya sea con sus hermanos, con el que les toque, digamos, ¿no? Pero ese encierro que el adolescente es de por sí transgresor y sale y necesita de ese vínculo con sus pares, encerrado con su familia durante 5, 6, 7 meses. ¿Por qué en el ámbito escolar? Particularmente lo miramos desde la educación física porque consideramos que es un buen espacio en donde los adolescentes pueden asimilar estos conocimientos y favorecemos hábitos y actitudes para que ellos lleven
una vida saludable. Sabemos que la educación física contribuye o puede contribuir a prevenir o a detectar este tipo de trastornos de alimentación y brindar herramientas para que estos adolescentes puedan reconocerlos, ¿sí? Y modificarlos. No diagnosticamos, les damos herramientas para que puedan estar atentos, digamos. Y porque los profesores de educación física somos promotores de hábitos de vida saludables, no agentes, eso es el campo de la salud. Nosotros somos promotores. ¿Qué buscamos con este proyecto que hicimos con las chicas? Los objetivos que tuvimos fue que nuestros adolescentes pudieran identificar hábitos de vida saludables relacionados con la alimentación, reconocer cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria, ver sus fundamentos, sus síntomas, las consecuencias, cómo tratarlos, les ofrecimos variedad de tratamientos, que puedan desarrollar un pensamiento crítico sobre estos modelos, estos estereotipos de belleza y que puedan interactuar entre todos los alumnos y alumnas de las 5 escuelas, algo que nos preocupaba y por suerte salió divino. Los contenidos que trabajamos fueron la incidencia de la alimentación, la hidratación y el descanso en la actividad física, el análisis de estos cuerpos ideales que nos ofrecen los medios de comunicación, el cuidado del propio cuerpo, la adquisición de hábitos de vida saludables, o sea, desde lo físico, desde lo biológico, desde lo emocional, y la prevención de situaciones de riesgo atendiendo criterios, conceptos y normas con respecto al cuidado del propio cuerpo y también del cuerpo de los demás. Fíjense este dibujo de cómo tendríamos que ser si si cumpliéramos con los estereotipos de una Barbie, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que cambiar nuestros cuerpos? Les aclaro, esto está, básicamente hay mucha información sobre mujeres, pero los trastornos de alimentación se dan en una proporción de 8 mujeres y 2 varones, no es algo puramente de las mujeres. ¿Cómo planteamos el recorrido que hicimos? Primero hicimos un Kahoot, que ahí hizo nuestra amiga Carola Abril, pusimos en ellas preguntas para que todos los chicos jueguen, o sea, nosotros trabajamos con los Classroom, todas al mismo tiempo, con las mismas fechas, o sea, todos los alumnos estaban haciendo, de las 5 escuelas, estaban haciendo lo mismo. Hicimos preguntas que tenían que ver con hábitos de vida saludables, con alimentación, con actividad física, o sea, hicimos una introducción para que todos jugaran. Después les dimos un trabajo en los Classroom, un trabajo teórico, donde les dimos todo el material de estudio y las preguntas correspondientes, como si fuera un trabajo práctico común. Se los dimos también, o sea, les dimos material también en formato papel, porque como algunos chicos no tenían acceso a algún dispositivo, en las escuelas tenían el material para poder retirarlo, trabajarlo y volver a entregarlo. Después, en otra etapa, les brindamos un testimonio, ¿sí? De una paciente real, una ex bulímica que ya se recuperó, que es una mujer mayor, que fue deportista, ¿sí? Por eso la elegimos, porque tuvo vínculo con el deporte y el deporte de rendimiento. Y en ese testimonio, la respuesta que esperamos de los chicos fue que ellos pudieran hacer una reflexión. ¿Y qué le dirían? La verdad que ahí salió muy rico el material porque quedaron como impactados. Las respuestas, las devoluciones que tuvimos, la verdad que fueron muy buenas. También les pedimos que ellos hicieran preguntas. ¿Por qué? Porque el paso siguiente fue hacer un meet con un profesional, con un médico. Entonces, nosotros recolectamos las preguntas de los chicos para que la charla que diera el médico estuviera orientada en función de los intereses y las consultas de los chicos. Se las dimos al médico, el médico elaboró su charla y bueno, y así fue que ingresamos los alumnos de las 5 escuelas, varios de nuestros compañeros, jefes de departamento, estuvieron presentes también en ese encuentro. La verdad que fue muy rico, es más, el médico se fue porque tenía que, después como de una hora de estar hablando, tuvo que abandonar la reunión y nosotros nos quedamos y los chicos siguieron en línea, hicieron muchísimas preguntas y nos sorprendió eso porque no es lo mismo que nos pasa cuando hacemos un meet individual, digamos. Y bueno, y después hicimos un Mentimeter, que bueno, ahora les voy a mostrar en qué consistió. Este fue les muestro nada más, digamos, la primera instancia del Kahoot, los resultados de los chicos, que lo tuvimos abierto en un periodo. Estas fueron algunas de las preguntas que nos acercaron, en base a las cuales le hicimos al médico. Y fíjense que no hablan solo de trastornos de alimentación, también hablan de cómo comer saludablemente, cómo tiene que ser la dieta o el hábito alimentario de un deportista,
¿cuáles son las clases de ejercicios? Miren la pregunta que está en rojo, dice, la clase de ejercicios que puedo hacer en casa para adelgazar, ¿sí? Y es un varón. Todas las bulímicas vomitan. Bueno, así tuvimos muchísimas preguntas, elegí algunas al azar para mostrarles. Y este era el Mentimeter, que en función de esa consigna, digamos, que acercaran, que dejaran como reflexión 3 palabras que se relacionen los trastornos de la conducta alimentaria y la educación física, las palabras que más salieran son las que están acá, ¿no? Me gusta eso que dice del esfuerzo, y la palabra excelente, la verdad que es una caricia al alma, me parece, para nosotras que le pusimos tanto a esto. Y bueno, en función también de esto de ver cómo los medios de comunicación influyen, una de las preguntas que tenía el trabajo era que buscaran noticias, ya sea en YouTube, en Instagram, en donde ellas vieran reflejado de qué manera los medios de comunicación pueden estar afectando la conducta alimentaria. Y bueno, recolecté algunas que les muestro ahora, y la verdad que algunas son impactantes. Yo les pido, yo no los veo a ustedes mientras estoy hablando, pero les pido que ustedes se imaginen cualquier tipo de publicidad que tenga que ver con, no sé, con una bebida que consumamos en las fiestas, con un chocolate, con cigarrillos, con galletitas, con, no sé, con snacks. Y ustedes imaginen esa publicidad, ¿qué imágenes de personas le ponen? Les pregunto, ¿hay gordos en esas imágenes? ¿Hay gente triste en esas imágenes? O en general, si la pensamos en otro tipo de siluetas que son las que están aceptadas. Fíjense, propagandas de perfumes, propagandas de chocolinas. Están todos felices y flacos. Creo que hasta el perro está sonriendo. Pastillas para adelgazar, un tratamiento para adelgazar, ¿sí? Le prohibimos todo eso, prohibimos las hamburguesas, la comida chatarra, pero no con actividad física, con un tratamiento, con un sorteo de un complemento para adelgazar, un sorteo. Una propaganda de Victoria's Secret, todo esto es lo que las chicas y los chicos trajeron en sus devoluciones. ¿Cómo parecer delgada? ¿Tenemos que parecer delgados? Me pregunto. 7 dietas para adelgazar rápido. Yo siempre digo, si todo esto funcionara, le digo a mis alumnos, no existiría la obesidad en el planeta. Una propaganda de Gancia, como les decía antes. Miren esto, miren la cara de la chica que se supone que tiene un tamaño que no es conveniente. Miren la cara. Esta es una película que se llama Hasta los huesos, que se las recomiendo, está en Netflix, de una chica que está en tratamiento. Y finalmente, un desfile de moda. Esos cuerpos, ¿no? Bueno, con todo esto fue que hicimos el proyecto, la verdad que fue muy lindo. Yo les agradezco mucho a mis compañeras, insisto en que esto fue un trabajo en equipo. Y bueno, los agradecemos mucho. Como no podemos abrazarlos, les dejo un codazo. Muy bueno. Gracias, Adriana, y al equipo, evidentemente, y muy interesante que hayan podido captar las referencias y la devolución y el ida y vuelta con los chicos y las chicas, ¿no? Así que eso es interesante, porque concretamente define la intensidad y el impacto de las prácticas. Bueno, muy bueno. Acuérdense que si quieren ir pensando en preguntas puntuales y demás, después abrimos el micrófono, pero una buena opción para no perderla es escribirla en el chat y después la retomamos, ¿está? Perfecto. Le toca el turno, Adri, ¿querías decir algo más? No, gracias. Le toca el turno al licenciado Guillermo Ger. Yo lo voy a presentar, él va a abordar esta primera parte, tiene 2 momentos él, la primera parte le va a tocar hablar sobre educación física en contexto de aislamiento, concretamente situada en el comercio 34 y distrito escolar 10. Guillermo es licenciado en alto rendimiento deportivo, profesor nacional de educación física, es el jefe del departamento del comercio 34 y es además técnico en recreación y otras cuestiones más que no vamos a mencionar porque si no estamos todo el día mencionando currículum. Guille, adelante. No se te escucha, Guille. ¿Hay algún problema de audio? No lo escuchamos a Guille, ¿no? Y esta parte del currículum solamente son... pero siempre... Detrás del currículum hay un esfuerzo y está bueno, nada, plantearlo. Guille, ahora sí se te escucha. ¿Escuchan acá? Hola. Sí. No se escucha.
A ver qué pasa ahí. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Bueno. Denme un segundo porque esto tiene un costo automático. Ahí está. Tiene un timer, ahora sí me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Se frizó el Guille. Buenísimo. Bueno, ¿Se me tratá de escucha no bien entonces? frizás cada tanto, así que metele nomás. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero que quería compartir con ustedes tenía que ver con la experiencia de la escuela. Si bien el Comercio 34 es una escuela chica que queda en el barrio Balvanera, tenemos aproximadamente 450 chicos de población en 2 turnos. Somos escuela piloto en lo que es secundaria del futuro. Y bueno, esta situación de pandemia nos agarró a todos igual de imprevisto. Lo bueno fue que la escuela, al día siguiente de decretada la pandemia, activó una página web donde los chicos empezaron a tener algún tipo de contacto con los profes y con la escuela. Si bien se activó toda la dinámica desde la parte de logística, lo que por ahí falló en el primer cuatrimestre fue la parte de la conectividad. Nos costó mucho generar la conectividad con los alumnos, no solamente en educación física, sino en todas las áreas. Encima, jugado esto por ahí por palabras del ministro de Educación, al decir que los chicos iban a pasar de año, se generó como un doble mensaje, y eso también invitó a los alumnos a hacer un poco la plancha y ver qué pasaba con la cuarentena y qué nos iba sucediendo. Llegó abril y lo que decidimos hacer, ya que todos los profes subíamos un viernes a la 1 de la mañana, un domingo a las 2 de la mañana, en cualquier momento contestándome y todo, fue decir, bueno, vamos a darle orden a la escuela, y lo que hicimos fue organizar un calendario donde cada 15 días hacíamos una subida de actividades, y en los días intermedios luego comenzamos a hacer Zoom con los chicos. Entonces, de esa manera los chicos tenían 4 contactos en el mes. Pese a eso, seguimos teniendo baja recepción por parte de los pibes, y participación en los Zoom. Al principio era muy baja la participación, costaba mucho prender la cámara. Yo un poco hago una comparación con lo que me pasaba en el club. Yo soy preparador físico en un club, donde seguí trabajando el 14 de marzo, seguí trabajando como si no pasara nada de manera online, la parte física, por ahí no, preparación física básquet. Y también en el club me pasó que los chicos empezaron a bajar su conectividad. O sea, yo entendía que la situación de pandemia y el encierro generaban un montón de distancias, de transitar algo nuevo para todos, pero bueno, la escuela tenía que seguir funcionando, y la idea fue esta, darle un encuadre desde la parte de internet. Y el tema, la duda que nos agarró de educación física fue, ¿cómo hacemos para trabajar contenidos prácticos? ¿O cómo puedo hacer yo para trabajar los contenidos mínimos prioritarios y que a mí me sirva para el año que viene? ¿Qué sentido tiene? O sea, yo puedo trabajar preparación física con los jugadores de básquet y mantener su estado de forma, pero ¿qué hago con los alumnos de la escuela? De hecho, hubo un video que compartí con mis compañeros de la escuela, de un trabajo que hice con Premini. Premini son chicos de 4 a 8 años. Y un trabajo de coordinación con pelota, los chicos ya por ahí tienen otro dominio, y mis compañeros de la escuela secundaria me dijeron que era un trabajo demasiado complicado para hacer con los chicos de la escuela. Que ahí me llevó a abrirme otras preguntas, que viene yo ahora estoy haciendo una maestría en desarrollo y formación deportiva, y mi investigación de tesis, que tengo que hacer una producción más elaborada, tiene que ver un poco con esta situación de pandemia, la educación física, y qué hacer con esto de que los chicos que tenemos en la escuela, recién la escuchaba Adriana, sumamente interesante la charla, y es una realidad. Los chicos que tenemos hoy en la escuela no son los mismos que fuimos nosotros cuando íbamos a la escuela, no tienen la misma posibilidad de actividad deportiva, los pibes no saben picar una pelota. Entonces, ¿cómo yo trabajo en mi casa una actividad con los pibes? Y después, bueno, la otra parte, que acá
yo tengo, Paul me dio el aval, no quiero ponerme en crítico, pero bueno, me pongo la camiseta crítica en este momento y me la voy a sacar cuando tenga que hablar de los torneos, porque eso es una investigación ya más objetiva. Me parece que del lado del ministerio, como entidad ministerio, faltó que nos brinden herramientas, que nos brinden la posibilidad de tener una aplicación, que nos brinden un respaldo, no hablo de Paul solamente, sino que hablo ya de autoridades a nivel nacional, o sea, hablo de la estructura. Me parece que ahí, en este desborde de pandemia, por ahí faltó ahondar en criterios comunes de trabajo. Fue como que cada uno fue haciendo lo que podía. Y bueno, nosotros por suerte en la escuela, el departamento es chico, yo lo que me propuse como jefe del departamento era tratar de generar trabajo en equipo. Si bien estábamos en este contexto y tenía compañeros que tenían más ganas de trabajar y otros menos, la propuesta fue tratar de potenciar al grupo de profes, no perder a los pibes y tratar de generar algún contenido que tenga sentido. Entonces lo que hicimos fue darle un orden, trabajamos sobre distintos deportes y en el caso mío con los varones, lo que hice fue desarrollar distintos fundamentos teóricos para después trasladarlos al campo el año que viene. Entonces, por ejemplo, les compartí un video que hablaba sobre fundamentos del básquet, o del handball, o del fútbol, o del vóley. Y ellos tenían que hacer un cuadro resumido con todos los contenidos y si querían sumarle algún aporte más que ellos encontraran, porque después, el año que viene, ellos van a venir con ese cuadrito a la clase práctica del patio. Entonces, cuando hable de un pique, una bandeja, un tiro suspendido, ¿se entiende? O sea, como que ya los chicos tengan, o sea, que tenga un sentido lo que hacíamos ahora para el año que viene, porque si no era como que decía, esto lo hacemos ¿para qué? Para zafar. Que en un momento al principio iba medio por ese lado, como justificar nuestro trabajo y ver cómo podíamos hacer. Después buscamos la vuelta de decir, vamos a darle un valor y un sentido a esto, para que sirva para algo. Así que bueno, la propuesta del 34 fue esa. Por un lado, potenciar el trabajo en equipo con los compañeros docentes. Por otro lado, se abrió la posibilidad de una actividad interarial, que no la teníamos, con biología y física. Lo que desarrollé, eso lo propuse yo como una actividad con tercer año, con un grupo reducido, es el trabajo de pausas activas. Si hubiéramos estado en clase hubiera sido una cosa, en la virtualidad fue otra, pero la idea era generar un espacio de unión y encuentro en el aula, donde los chicos estaban sentados y tener 5 minutos para hacer algún trabajo de meditación, de respiración, de estiramiento, de conciencia. O sea, en ese aspecto, en la educación física se nos fueron abriendo otras puertas, pero bueno, la situación de pandemia no ayudó. ¿Cómo resolvimos esta cuestión? Trabajamos de manera virtual, haciendo un encuentro, haciendo un trabajo parecido así como el que hizo Adriana sobre alimentación saludable, hablando con los chicos también, sumando esa pata nutricional, y bueno, tratando de invitar al movimiento en la casa con algunos videos, pero la realidad es que nos costó mucho desde la escuela generar el movimiento. Esa fue la realidad. Y sí, por ahí no sentimos el apoyo a nivel, no supervisión, porque después 100% el apoyo, sino a nivel Ministerio de Educación como estructura. Me parece que se quedaron ahí medio viendo qué pasaba con la pandemia, sin establecer pautas claras de trabajo, que creo que tranquilamente se podrían haber desarrollado para elaborar una mejor calidad educativa. En realidad lo que buscamos es eso, tratar de potenciar la calidad de nuestro trabajo. Y bueno, y lo que nos acontece ahora es que todos estos chicos que no presentaron los trabajos, no sé si a los compañeros les pasará también en las escuelas, que ahora resulta que te llega un mail con 20 trabajos prácticos, con 15 trabajos prácticos, y ayer en la reunión que tuvimos de taller de educadores, los profes planteaban el inconveniente de que no tenían tiempo físico para corregirlo. Porque el que tiene, bueno, Adriana contaba que trabaja en 5 escuelas, ¿cómo hace para corregir 200 millones de trabajos de pibes? Hay un momento en el cual ahí ya se te hace un cortocircuito físico. Una profe decía, no tengo tiempo ni para dormir. Bueno, habrá que ver qué hace en su vida, ¿no? Pero son como cuestiones que a uno nos llevan a pensar que en la pandemia, en un principio fuimos haciendo lo que podíamos, tapando agujeros, después le encontramos la forma,
y ahora ya con un encuadre mucho más claro. Me parece que por ahí eso es lo bueno que rescatamos ahí del 34, es cómo pudimos trabajar contenidos teóricos para desarrollarlos el año que viene en el campo. O sea, los pensamos con esa visión, ¿entiendes? A futuro. Así que bueno, ese fue más o menos el desarrollo que tuvimos en el departamento. Tuvimos cambio de autoridades, tuvimos renuncia de profe en el medio, un par de movimientos también interesantes. Así que bueno, yo por mi parte, ya con la experiencia del 34, cierro. Gracias, Guille, y gracias por compartir un poco la interna de que más de un departamento seguramente ha tenido que transitar, ¿no? Y está bueno ponerlo en palabras. A mí me sirve mucho porque de repente hay cosas que el equipo intenta guardar hacia adentro y demás, que tiene que ver con las dificultades del tránsito, de dar respuesta y demás, y poder ponerlo en palabras nos permite a nosotros, los que estamos en los roles de gestión, poder identificar algún mecanismo de acompañamiento más eficaz. Pero bueno, es interesante de todas maneras escuchar cómo han ido ustedes resolviendo el día a día y estas cuestiones que decís respecto de las dificultades que se presentan ahora con la avalancha de trabajos prácticos para corregir y demás, seguramente habilitará otras puertas o otros temas u otras miradas que empiezan a aparecer y a ser tomadas desde las instancias de gestión con un poco más de peso, ¿no? Una de ellas es el espacio colegiado para las evaluaciones, poder pensar en aprendizajes significativos más desde la lógica de proyectos que intervengan varias disciplinas, de esa manera no pensar que la disciplina es el único recurso para construir conocimiento. Creería yo que la escena disciplinar empieza cada vez más a desdibujarse y termina siendo un recurso la disciplina para abordar más intensidad en los proyectos significativos, que son proyectos más de escuela abierta, más areales, más de problematización de las circunstancias de vida o las existencias de los propios sujetos, como por ejemplo queda claro en la experiencia que plantea Adriana respecto de calidad de vida, buen vivir, nutrición y demás, ¿no? Abre un abanico donde muchos actores son convidados a participar de la mirada de esa escena educativa que produce impacto en los pibes, educación física, biología, educación para la salud. Así que es interesante poner en discusión las problemáticas, cómo se transitan y cómo aparecen estas cuestiones hacia el interior de los departamentos. Gracias, Guille, por eso. Bien, pasamos ahora al Comercio 2, que también tiene dos instancias. Una, bueno, vamos a presentar a Mariana primero, después vamos a hacerlo con Marcelo. Mariana Durán es jefa de Departamento de Educación Física del Comercio número 2, profesora nacional de Educación Física, instructora de gimnasia aeróbica, es tutora, además cumple el rol de tutora en el ciclo básico. Es algo interesantísimo que los docentes de educación física podamos aportar a ese rol, porque tenemos una mirada sobre la construcción de la grupalidad y demás, que realmente muchos desearían poder tener, que tiene que ver con la práctica característica del profe de educación física, trabajo en equipo, las experiencias de campo. Coordinadora de los torneos masivos de beach volley, gracias por ese aporte que siempre nos ha dado en los torneos masivos, y el año pasado con la inauguración del beach volley fue crucial, bueno. Torcuato y vos, Guille también, el departamento, bueno, nada. Y el tema inicial que vas a abordar, Mariana, tiene que ver con la gestión del Departamento de Educación Física en contexto de aislamiento, a ver cómo pudo resolverlo en esta ocasión el Comercio 2. Adelante, Mariana. Bueno, muchísimas gracias, Paul, por este espacio. Gracias a todos los que están del otro lado. Algunos los conozco, otros no. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar el Power que he preparado para compartir con ustedes y explicar un poco cómo hemos llevado adelante la gestión de este departamento tan lindo que tanto queremos. En este caso, lo he preparado lo he trabajado en segundo año con Marcelo, que luego le voy a dar la palabra. Así que, bueno, arrancamos en esta semana de la educación secundaria, hablando un poquito de los objetivos que, como bien decían nuestros colegas que hablaron antes, esto fue un repensar, fue como, wow, un baldazo de agua fría, decir, bueno, ¿cómo seguimos
Entonces, bueno, nosotros lo que tuvimos que hacer es generar unos acuerdos en el Departamento de Educación Física. ¿Para qué? Para cubrir todos los cursos, porque claro, nosotros nos manejamos por deporte, seguramente como en muchas escuelas, y con los 26 grupos de deportes de mujeres, más los 16 grupos de varones, era como medio complicado. Entonces, entre todos, con todos los compañeros del departamento, tuvimos que sentarnos, fue un poquito de dolor de cabeza, pero bueno, pudimos salir adelante, donde nosotros tenemos en el diurno, entre el turno mañana y tarde, una matrícula de 1090 alumnos. Luego tuvimos que unificar esos criterios para esos contenidos prioritarios que, como bien sabemos, fueron emitidos por el Ministerio de Educación. Luego, en el segundo año, este año, se implementó la secundaria del futuro. El año pasado, en el comercial número 2, tuvimos el primer año, con lo cual yo también estoy en el primer año de la secundaria del futuro, pero en esta virtualidad tuvimos que justamente repensar y, digamos, redistribuir, dosificar estas coberturas. Así que, bueno, otro colega estuvo a cargo de ese primer año con mi acompañamiento en forma paralela y luego continuamos el segundo año. Luego acompañamos en este proceso con recursos tecnológicos, digamos, era cómo llevar adelante estos encuentros, esta llegada hacia los alumnos. Y por último, mediante encuentros virtuales que íbamos haciendo por Meet o por Zoom, bueno, acompañar a nuestros alumnos en cuanto a dudas y bueno, como el acompañamiento que les comentaba. Estos contenidos prioritarios, la fundamentación justamente fue decir, como decía Guillermo también minutos antes, nosotros de educación física fue complicado. Entonces, si bien nosotros manejamos con contenidos de diseño curricular, fue a su vez achicar un poquitito más esos contenidos que nos enviaron y justamente, bueno, cómo llegar con una actividad que sea clara, que sea concisa, donde nosotros no tenemos a los alumnos frente a frente, y bueno, cualquier pregunta puede ser la de uno para todos, y no, y acá es la pregunta de uno, la duda del otro, y bueno, cómo poder ir cubriendo todas esas dudas. Con lo cual, llegar para el acompañamiento, el desarrollo de las habilidades motoras, fue mediante un vínculo que después se transformó en algo emocional. Con lo cual, si se fijan, acá yo agregué eje social. Nosotros en diseño curricular, el eje social lo tenemos abajo de todo. Para mí, en lo personal, considero en cualquier instancia, y creo que en esta instancia de virtualidad fue muy importante tener un eje social muy afianzado. Por lo tanto, todo lo que es vincular, todo lo que es emocional, es lo que nos llevó a poder tratar con nuestros alumnos y poder tener las devoluciones que más adelante les voy a mostrar. Nosotros nos basamos en ejes troncales, gimnasia, juego y deporte, tratando de adaptar cada uno de estos contenidos en la medida de lo posible y mirando siempre, como digo, del otro lado de la pantalla, ¿no es cierto? Y la ESI también como contenido transversal, sí, que muchos alumnos han tenido unas respuestas realmente maravillosas. En cuanto a la organización de las actividades, bueno, un poquito ya les venía comentando, tuvimos que cubrir todos los cursos y llevar unas líneas de acción. Por estas líneas de acción para el seguimiento, debo resaltar, destacar al equipo de conducción. Sé que está presente para nosotros vas a seguir siendo nuestra rectora, Sandrita Domínguez, a quien agradezco profundamente con todo el equipo del departamento, y mi coequiper, la profesora Gabriela Rigueiro. Sin ella hubiese sido imposible llevar adelante. La quiero nombrar porque está en la sala, y realmente tenemos charlas infinitas para haber logrado lo que hemos y estamos logrando y vamos a seguir pensando para el año 2021. Por supuesto, sumado a todo el resto de mis compañeros. Tuvimos facilitadores pedagógicos que nos ayudaron justamente por medio de plataformas de Classroom, con un montón de material que algunos, bueno, hemos llegado a ver todos, otros no, para todas las materias curriculares, y con las herramientas que realmente nos han servido, nos sirven muchísimo. Luego tuvimos relevamientos de valoración académica, como lo denominamos ahora, y tengo entendido que así se va a seguir denominando, por bimestres y por cuatrimestres en relación a porcentajes. Estos porcentajes, ¿sí? Luego se los voy a mostrar, de nombrar las problemáticas que hemos tenido también.
porque en estos porcentajes hablamos de alumnos que no se han podido comunicar, como bien decía Guille, seguramente más de uno debe tener esta problemática. Nosotros prevalecemos y priorizamos la salud, por supuesto, ante todo, luego problemas familiares y de conexión. Si bien todas son importantes, la de salud fue la que más contemplamos. Por eso nombraba el equipo DOE a los jefes de preceptores, tutores y, como dije antes, equipo de conducción y el equipo DOE, sumado a los talleres de educadores para cómo seguir repensando todas las actividades, jornadas ESI y jornadas también de secundaria del futuro. El impacto del alumnado, si bien no podemos plasmar todas las actividades, la verdad que la interpretación de las consignas, el desarrollo y el uso de la tecnología en sus trabajos realmente nos han demostrado que el impacto fue muy importante, y uno de los trabajos de ESI realmente nos ha dejado, la verdad, muy, muy contentos. Sentir y pensar, hacer la educación física en el contexto. Creo que todos nos vamos a poner a ver cómo seguimos, cómo podemos hacer para ver a nuestros alumnos. Con lo cual, bien, acá hice un pequeño bosquejo de cómo es lo que planificamos en cuanto, si ven abajo las pestañas, ¿sí? Todos los cursos por secciones con los relevamientos pertinentes para ser elevados a los equipos de conducción y nuestra supervisión de educación física junto con los NED. ¿Qué son los NED? Son las necesidades especiales diversas. Tiene relación con lo que nombraba antes, que son las problemáticas, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros, este Excel es un Excel compartido. Lo que hacemos es, cuando vamos a las valoraciones, tenemos como, digamos, una ayuda y una forma de decir, bueno, a ver, tal alumno, ¿cómo viene en este bimestre? ¿Cómo estuvo? Eso sin dejar de lado el permanente acompañamiento del DOE, con mails, tal alumno de tal curso, de tal división, de tal turno, tiene esta problemática, sin entrar en detalles, por supuesto, pero todas estas herramientas las hemos implementado en el Departamento de Educación Física. Aquí está la parte de relevación general. En realidad destacamos los alumnos sin comunicación. Si bien cada profesor en ese Excel que les mostré anteriormente va volcando para el seguimiento y para no olvidarnos tampoco y tenerlo como un registro, ¿no? Que reemplazarían a las planillas. Bueno, acá van algunas de las devoluciones de nuestros alumnos en carpetas, el manejo de la tecnología, ¿sí? En diferentes temas que hemos trabajado, por ejemplo, cuerpo humano. Por supuesto, son muy extensos los trabajos, rescaté algunos de ellos. Implementamos los formularios de Google para trabajar capacidades físicas, alimentación, hidratación, actividad física, handball, vóley, básquet. Luego trabajamos sobre conciencia corporal. También hicimos campamentos, así que aquí van algunas imágenes de los alumnos que han trabajado por medio de un Padlet, que nuestros referentes de campamentos son el profesor Ariel Aguilar y Gabriela Regueiro, así que ellos han trabajado con estas actividades también. Y bueno, por supuesto puse algunas de ellas. Luego trabajamos capacidades físicas, ¿sí? Con alumnos que nos han demostrado mediante algunos videos. Coordinación fina. Han trabajado en equipo también en este armado de videos. Y por último tenemos la secundaria del futuro, como les dije anteriormente, con el trabajo de la unificación de MatBio, donde realmente trabajar con estas temáticas, los chicos aquí, como verán, dejan plasmado, por supuesto, tomé parte de ello, dejan plasmado cómo relacionaron todo lo que venían trabajando con nosotros, desde el primer tema que fue cuerpo humano, hasta todo lo que han trabajado con matemática y biología, y acá parte de lo que también comentaba la profesora Adriana, bueno, todo el tema de la importancia de la alimentación, que lo hemos ahondado y bastante. Y por último, toda la parte de violencia de género en cuanto a la relación de la ESI, respuestas de, este es un grupo de 3 alumnas, bueno, ellas podían decidir cómo trabajarlo, así que bueno, esto es todo. Por el momento agradezco el espacio y le doy el lugar con el tema de deporte y género, al profesor Marcelo Aramayo.
Muchas gracias. Ahí, antes de que arranque Marcelo, quiero destacar la verdad que felicito, Mariana, por el laburo de equipo hacia el interior. Claramente esto es viable gracias también a funcionar como equipo con las gestiones institucionales. Sandrita, que ahora está como supervisora, sabe bien dar cuenta de ello. Y es algo interesante la capacidad de sistematización que han logrado. Esto se valora muchísimo en esta unidad académica 2021 por esta cuestión de las valoraciones y demás, y para dar cuenta de los aprendizajes, la sistematización de nuestras acciones, nuestras prácticas, nuestras intervenciones, nuestros resultados, es lo que va a facilitar seguramente el cierre de esa promoción futura y demás, y trabajar sobre esta lógica de evaluación formativa y demás. Y además, en este contexto, donde la epistemología está en discusión de esto del conocimiento y demás, yo diría que ustedes tienen herramientas de sobra para hacerse cargo de construir el propio conocimiento de sus prácticas y poder sistematizarlo, poder relatarlo, poder contarlo y poder resaltar la experiencia que más efectividad le ha resultado en este escenario. Me parece que es importante este hecho de que logren sistematizar algo que a nosotros nos cuesta muchísimo porque somos muy pragmáticos, muy de estar todo el día en el campo, muchas horas de trabajo y demás, y es difícil que tengamos la cultura de sentarnos a escribir, relatar lo que nos pasó, cómo nos pasó y demás, ¿no? Buen dato ese que traen ustedes, Mariana. Sí, bueno, muchas gracias, Paul. Sí, yo por ahí también, a ver, nosotros también veníamos trabajando con el blog del Departamento de Educación Física, con la parte teórica, digamos, ¿no? Que, digamos, quizás escueta. Yo creo que este año por ahí fue en demasía, pero creo que viene bien justamente para ver cómo seguir repensando estas prácticas, ¿no es cierto? Cómo poder abordarlas. Ahora que también tenemos esa, digamos, tranquilidad de poder trabajar virtualmente por medio de autorizaciones, porque no es menor esto, porque nosotros tenemos que ver permanentemente, sobre todo la parte física, lo postural, bueno, un montón de cosas que ya sabemos. Entonces me parece que este año es como el puntapié inicial para ver cómo seguimos. El tiempo que sea necesario, desde febrero, marzo, abril, no importa, pero seguir repensando nuestras prácticas desde todo este abanico de posibilidades, como me encantó, Adri, perdón, tu trabajo con el equipo, realmente interesantísimo, a mí me gusta muchísimo, me interesa mucho, entre otras cosas, lo que es alimentación. Entonces, todo esto que es impresionante, el abanico que tenemos, bueno, esta es una jornada muy linda y agradezco nuevamente el espacio porque podemos compartir y así como dice Adriana, me mandan un mail, listo, Adriana te manda un mail, Adriana preguntame, Guille, bueno, todos los que están aquí. Así que muchísimas gracias y los dejo. Gracias, Mariana, muchas gracias nuevamente. Y vamos a pasar a la propuesta del profesor Marcelo Aramayo, que es licenciado en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, magíster en deporte, integrante del grupo de investigación Los discursos del cuerpo en el currículum, y además, obviamente, actor importante en el equipo de educación física del Comercio 2. Adelante, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, en principio agradezco a todos por estar hoy. Agradezco a Mariana y a Paul por darme el espacio para poder compartir. Bueno, mientras intento compartir pantalla, esperemos que salga todo. Lo que adelanto un poquitito, lo que se va a contar más que nada es sobre el trabajo, ¿sí? De los chicos, sobre el impacto que tuvo el trabajo de lo que es deporte y género en los chicos, ¿no? Mostrar directamente el trabajo de ellos y ver cómo a raíz de un tema puntual se fueron formando diferentes aristas, ¿sí? de este tema. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, Marte, sí. Perfecto. Bueno, sí. Como le decía, empezamos con un trabajo que la verdad que nos dio mucho resultado. Fue muy masiva las entregas de este trabajo y con respuestas diversas, que
nos permitió seguir profundizando y como tener más ganas de seguir abordando este tema. Más que nada, bueno, la cuestión del aislamiento social, ¿no? Lo que nos permitió en un principio, más allá de todas las cosas en contra que trajo, más que nada el profe de educación física, que somos bichos de patio y no estamos acostumbrados a sentarnos por ahí tanto tiempo en una mesa, por lo menos a mí me costó, y corregir trabajos. Yo creo que a lo largo del tiempo esta es una construcción y lo fuimos logrando. Creo que es algo que costó, pero que se fue logrando de a poco, ¿no? Y creo que esto también a los chicos les costó en cierta medida, nos costó a nosotros, a los chicos también. Por eso también creo que fue una cuestión de construcción mutua entre alumno y docente. En este caso lo que se envió fue un trabajo de deporte y género, donde se pidió que vean un video, que puedan analizarlo. El video trataba sobre cómo dos profesores de educación física transitaban por diferentes escuelas y llevaban a los alumnos la temática del deporte y el género. Los alumnos hacían reflexiones sobre lo que se trabajaba en la escuela y después se charlaba, se hacían actividades en conjunta con un profe de historia para rever un poco de dónde viene esta lucha, en cierta medida, del género, particularmente de la lucha de la mujer en el largo del tiempo para insertarse dentro del deporte, ¿no? Ese fue un video y después se le pidió trabajar el tema que tiene que ver con cómo los medios masivos de comunicación promocionan al cuerpo del deportista, cómo lo promocionan, cómo lo ponen en imagen, ¿no? Y tratar de trabajarlo también justamente con imágenes que ellos pudieran buscar e investigar. Entonces, este contexto de aislamiento social lo que nos permitió, por lo menos desde mi punto de vista, es facilitarnos este trabajo que muchas veces en lo cotidiano, en la realidad anterior, digamos, no nos permitía por el hecho de que los profes estamos de una escuela a la otra. Por ahí la dinámica nuestra es la del patio, es la de la práctica, la parte práctica y no tanto la teórica, se ve por ahí muy por arriba, y lo que nos permitió para mí en este contexto es profundizar en esos contenidos teóricos que muchas veces no teníamos tiempo de tratarlo en profundidad. El tema de deporte y género, bueno, yo lo fui separando por, si se quiere, por como diferentes aristas, digamos, pero en la visión de los chicos, ¿no? Hubieron muchos, se seleccionó algunos trabajos de muchos trabajos, tanto de la mañana como de la tarde. Uno de los temas dentro de deporte y género que se trató más es con la equidad en el deporte, ¿no? Esta relación entre la discriminación, si se quiere, entre el deporte de la mujer y el deporte del varón, cómo se promociona, por qué hay más espectáculo en el deporte del hombre y no tanto en el de la mujer, qué perjuicios trae, bueno, las luchas que hubo para tratar de valorizar el deporte de la mujer dentro de la sociedad. Bueno, hubieron muchos trabajos en relación a eso. Después encontramos lo que veníamos hablando antes, la lucha de la mujer a lo largo del tiempo. Hubieron muchas imágenes, mandaron videos, mandaron comentarios, mandaron textos de artículos que hablaban sobre diferentes mujeres que en un momento de la historia hicieron historia y dejaron su huella por diferentes cuestiones. Acá, por ejemplo, se representa la imagen de una mujer que decidió participar en un maratón de Boston, que en su momento era exclusivamente para hombres, y se ve en una imagen cómo el director o el organizador de esa carrera intenta sacarla a los empujones. Después, todo como los chicos lo relatan, ¿no? Y desde su punto de vista. Hubieron mucho de estas cuestiones también. Después se habló mucho también, muchos trabajos en relación al deporte mixto, como ellos lo llaman, y muchos alumnos hablaban sobre el deporte mixto desde lo recreativo y desde el rendimiento, ¿no? Desde lo recreativo muchos decían que no había excusa, que si es un deporte recreativo no tendría por qué haber problema en la participación entre el hombre y la mujer, que se podían tratar de diferentes maneras. Y no así en el deporte de rendimiento, ahí había un poquito más de disenso. Algunos decían que en relación el hombre tenía más preponderancia
al desarrollo de la fuerza, bueno, las hormonas, la mujer era un poco más, no era tan propensa a deportes de contacto. Entonces, esto en comentario de los chicos, ¿no? Cómo se iban tratando los temas y las devoluciones también que nosotros le dábamos ayudaban a que ellos puedan seguir profundizando sobre esto. Acá se trataron temas bastante puntuales, importantes, como la cuestión de la biología, ¿no? de todo lo orgánico, que estuvo bueno como para seguir hablando. Esto nos llevó después, bueno, como dijimos antes, a ver los modelos circundantes del cuerpo femenino y masculino en el deporte, más que nada sobre los medios masivos de comunicación. Lo que se trató en esta parte, muchos chicos trajeron el tema de la feminidad, la masculinidad, como muchas críticas en el sentido de decir porque un hombre, por ejemplo, hace ballet, lo tildan de que no es masculino, ¿no? O que es un afeminado. O mujeres que practican fútbol, se tilda de que es una machona. Esta cuestión muy instalada todavía, porque es algo bastante viejo y todavía sigue vigente muchas veces, casi naturalizado, si se diera la palabra. Después se trataron trabajos también en relación al peso, la talla y la moda, como también los medios masivos de comunicación, el marketing, los comercios, instalan una mirada de un cuerpo ideal, una mirada de la ropa que tiene que encajar en un cuerpo ideal, y cómo esa comunicación influye muchas veces en los comportamientos de los chicos, de los adolescentes que están en pleno construcción de sus identidades, y bueno, cómo afectan en ese sentido todas estas cosas que están, vuelvo a insistir, naturalizadas en nuestra sociedad. Después hubieron trabajos sobre estética y alimentación. Fíjense que Marian mostró una de esta imagen en su trabajo que tenía que ver con otra cuestión, y acá está esta nena, que es de otro año, de otra comisión, digamos, puso la misma imagen, pero en forma de crítica, ¿no? Y cómo estas imágenes que están dando vueltas en Internet pueden influir de diferente manera en uno o en otro, depende de la mirada que los chicos le dan a eso. En este caso acá plantea una estética, un modelo de belleza y un modelo supuestamente que no es bello y que no está en relación a lo estereotipado, ¿no? Y te dice cómo con el mismo peso una se ve mal y la otra se ve bien. Entonces también tiene que ver esto, cómo este trabajo, que en realidad esto es un trabajo más relacionado a lo que es el rendimiento, por ahí decir, bueno, entre dos deportistas que pesan lo mismo, uno puede tener más rendimiento porque tiene más masa muscular y menos masa magra, bueno. Pero en relación a esto, creo que también hablar con los chicos esto y explicarles de qué se trata está bueno, y como ven acá, esta alumna lo trajo a modo de crítica. Y después hubieron trabajos también en relación a los prejuicios y estereotipos en el deporte. Acá se trajo la imagen la historia de una atleta de gimnasia que fue discriminada en los Juegos Olímpicos por su aspecto. No así por su rendimiento en el deporte, sino por su aspecto, que no se relacionaba con el estereotipo, con el aspecto de la belleza que pareciera tendría que prevalecer en este tipo de deportes. De estos, otras cuestiones, varias cuestiones más que se fueron tratando y que los chicos fueron aportando en sus trabajos. Esto ya, algunos chicos lo trataron y otros no, lo pongo acá en pantalla porque esto es algo que también, esto ya es una opinión mía, ¿no? Que los profes tenemos que tratar de profundizar en esto, entender que hoy en día hay un discurso hegemónico en el deporte, también desde el deporte y género, que trata sobre este pensamiento binario que tiene que ver con varón-mujer, ¿sí? Masculino-femenino, y por ahí por ahí en la sociedad, en la sociedad más general, este pensamiento ya está como bastante tratado y en el deporte sigue vigente con mucha fuerza, lo que hace menos visible el otro discurso que tiene que ver con los géneros, ¿no? O el multigénero.
Entonces, hubieron muy pocos trabajos de los chicos en relación a esto, pero le dimos mucho más valor, porque vimos que dentro de esto hubo, por ejemplo, acá una chica puso un trabajo y un artículo de la práctica multigénero, ¿no? Cómo este discurso que se veía invisibilizaba otro discurso que está en auge, ¿sí? Pero que en el deporte todavía no se hace visible. Entonces, acá lo que destacamos, o lo que yo destaco en principio con Marian, con todos, es cómo estos alumnos, ¿sí? Tuvieron y formaron este pensamiento crítico, ¿no? Entraron en la duda y a raíz de eso entraron en la investigación, porque esto, si uno va por ahí a la lógica de la mayoría de los chicos de secundaria, lo primero que hacen es buscar lo primero que sale en el buscador, ¿no? Y yo intenté hacerlo, y la verdad que esto no es lo primero que salió en el Google. Lo que da indicios de que estos alumnos tuvieron un pensamiento crítico, entraron en duda, indagaron, investigaron y llegaron a esta conclusión, ¿no? En donde trata esta cuestión de este discurso, de esta posibilidad de no hombre y mujer, sino de una posibilidad de un multigénero dentro de la competencia. Entonces, también llevándolo, esto obviamente ya es un pensamiento que lo abordo desde mi formación, ¿no? En relación a cómo los profes tenemos que empezar a abordar el discurso, el abordaje del discurso. No quedarnos en lo que tenemos, sino empezar a indagar sobre eso y empezar a repensar las prácticas en todos los sentidos, ¿sí? Empezar a repensar las prácticas porque nos encontramos con chicos que están con otro chip en la cabeza y nosotros por ahí tenemos algunas cuestiones naturalizadas que no nos damos cuenta todavía, no porque lo hacemos, digamos, directamente, porque a veces no nos damos cuenta por todo lo que conlleva la enseñanza, el aprendizaje y todas las cuestiones de la burocracia de la educación, pero vemos que, por ejemplo, acá, hablando con Marian, hay un par de chicos que cuestionaban que en muchos colegios, ¿sí? En muchos colegios de la ciudad, todavía a las mujeres no se le da la opción de elegir fútbol, por ejemplo, y que todavía en muchos colegios se siguen dando elecciones para varones determinados deportes y para mujeres otros. En este caso, esta chica planteó de que no hubo una elección, que en segundo año empiezan a elegir deporte y no le dieron esa elección de fútbol. Obviamente en el Bermejo hubo, pero comentaba estas experiencias de otros colegios. Yo le preguntaba a Marian, me dijo que sí hubo. Bueno, esta alumna dijo que no había visto la opción de fútbol, pero más allá de todo, la cuestión es que los chicos ya empiezan a pensar de otra manera. Y eso nos lleva a nosotros a tener que volver a repensar nuestras prácticas y ver cómo la tenemos que pensar a partir de ahora. Este contexto también nos ayudó a pensar todas estas cuestiones y tratar en una vuelta, tratar de pensar ya las cosas de otra manera. También hubo chicos que cuestionaron por qué en primaria se daba mixto y en secundaria se dejó de dar mixto, por qué si el deporte en la escuela no es de rendimiento, sino que es más a lo recreativo, no se puede dar en conjunto. Entonces es algo que yo creo que hay que repensar las prácticas y dentro de ese repensar hay que trabajar conceptos o volver a repensarlos, volver a verlos, que tiene que ver con el concepto de sujeto, con el concepto de cuerpo, con el concepto de educación, más que nada de nuestra área, y con el concepto de práctica, ¿sí? Estos conceptos están bastante en auge ahora dentro de lo que es la formación nuestra. La educación física en este momento está pasando, ya viene pasando por una crisis, pero tenemos muchos actores importantes dentro de nuestra área que están pensando las cosas diferentes, y estos conceptos que están acá son muy importantes para repensarlos y pensar qué se está dando dentro del diseño curricular, qué contenidos están, qué contenidos vienen desde antes, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Marcelo. Y esto que decíamos, qué interesante que lo que estás haciendo, Marce, es abrir la puerta para seguir jugando, pero analizando un montón de lineamientos y de ejes que
evidentemente necesitamos poner en juego de otra manera y demás. Te agradezco el llamado a la reflexión, Marcelo, y interesantísimo el trabajo que acabas de relatar, porque también es cierto, lo pudiste basar en las respuestas de tus propios estudiantes, ¿no? Está muy bueno eso.